Gracias, señor presidente. Esta semana hemos sabido que el Cabildo de Gran Canaria, por decisión de Podemos y del PSOE, ha vetado en el tercer Congreso Estatal Mujeres y Deporte al especialista en Derecho Deportivo Irene Aguiar, usando su comparecencia en esta comisión, en el trámite de audiencias de esta ley, para justificar su veto. No es solo un ataque a la libertad de expresión y de opinión, sino incluso un ultraje a la dignidad del propio Congreso de los Diputados. Si lo que aquí sostiene una compareciente sirve para echarla de la vida pública, para cancelarla, nadie dirá nada que no sea el punto de vista del Gobierno. Y es obvio que ese es el objetivo. Pero a eso no se le puede llamar democracia, señores del PSOE y de Podemos. En España, año 2022, se persigue a una persona por opiniones vertidas en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Cultura y Deportes. En esta comisión hemos debatido en diferentes ocasiones de la cultura de la cancelación y la portavoz de Podemos, la señora García, ha negado con grandes aspavientos la existencia de estas prácticas. El otro día intentó ridiculizar la intervención del portavoz de Ciudadanos, del señor Díaz, y le dijo que si les estaba llamando viejas del visillo, que ella lo asumía con gusto. Más que viejas del visillo, están retomando sus costumbres de los tiempos de la Alemania del Este. No solo se está produciendo la cancelación de aquel que no piensa como ustedes, está siendo una práctica masiva y se debe a la entrega del PSOE a un partido profundamente antidemocrático, a una gente que apoya dictaduras. Irene Aguiar ha sido vetada por manifestar opiniones compartidas por muchas feministas del propio PSOE. Están imponiendo el criterio de una parte de su dirigencia a todo el país. Y ese sectarismo, más pronto que tarde, lo pagarán. La tramitación de esta ley ha sido semejante a la de otras muchas en esta lamentable legislatura. Las propuestas de Vox han sido excluidas desde un principio sin entrar siquiera a debatirlas. Es bueno que se sepa que en ocasiones hemos presentado en esta legislatura enmiendas, en otra comisión, en que corregíamos meras faltas de ortografía y la enmienda ha sido rechazada y posteriormente el texto autoenmendado por PSOE y Podemos, un comportamiento que no puedo definir más que como propio de analfabetos. Las enmiendas que presentamos a este proyecto de ley giran en torno a una serie de problemas que son cruciales en el deporte del siglo XXI. En primer lugar, es necesario asegurarse de que la participación de personas con una constitución física masculina no destruye el deporte femenino. Eso no significa, lógicamente, que las personas trans no puedan participar en competiciones deportivas. Pero eso sí, no se les puede dar una ventaja competitiva decisiva y que, en esencia, eliminara los límites entre el deporte masculino y el femenino. Muchas deportistas nos expresaron su preocupación, convencidas de que si tenían que competir con personas nacidas varones, sus opciones serían nulas y en muchos casos incluso temían por su seguridad. Para este propósito presentamos diferentes enmiendas, como la 676 o la 707, que no fueron aceptadas. El texto reza como sigue. La participación en las competiciones deportivas, cuando se dividan por sexo, habrá de hacerse conforme al sexo biológico. Irene Aguiar, en su intervención ante esta comisión por la que ha sido cancelada, ya indicó la necesidad de incluir una enmienda en este sentido. Ni el PSOE ni el PP plantearon nada parecido, ni han incluido nada semejante en sus enmiendas transaccionales. Deberían haberse leído las enmiendas de los demás grupos, aunque sea por decoro parlamentario, sobre todo porque van a indicar que esta ley ha salido con un amplio acuerdo. Y a estas alturas ya podemos ver que muy probablemente esta ley no sobreviva a este Gobierno. Creo que la necesidad de apoyar la protección del deporte femenino es evidente y esta ley no va a hacerlo. El siguiente punto que consideramos relevante en nuestras enmiendas es el relativo al TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, que con la ley de 1990 había permitido un acceso gratuito y unas decisiones rápidas de un organismo especializado que evita, hasta la fecha, que resoluciones de una enorme importancia como ascensos o descensos de clubes
tuvieran que esperar durante años la decisión de la justicia ordinaria. Así, por ejemplo, al no haber tribunales que se dediquen a este tipo de cosas en la futura ley, al excluirse al TAD de este tipo de resoluciones, las competiciones pueden verse desvirtuadas por decisiones tardías, extemporáneas e incluso, diríamos, incorrectas. Tanto el Partido Popular como el PSOE han defendido la implantación en otras muchas materias de tribunales ad hoc, de tribunales, pero en el caso del deporte han decidido desmembrar algo que funcionaba razonablemente bien. Y todo para contentar a un sujeto que seguirá presionando para exigir que se complete ese cambio de paradigma jurídico-administrativo. Cuando esas decisiones son adoptadas por la justicia ordinaria, como sucedió en el caso del Obradoiro, las resoluciones se retrasan años y producen daños de muy difícil o imposible reparación. La mayoría de los deportistas han aceptado las resoluciones del TAD y son pocas las que se han llevado después de pasar por el TAD ante la justicia ordinaria. Al eliminar muchas de las funciones del TAD, nos vamos a encontrar con que muchas decisiones que antes se sometían a este tribunal van a ser llevadas ante la justicia ordinaria. Como señaló el consejero del Villarreal, Roch Nogueroles, se corre el riesgo de judicializar muchos temas. Sería estupendo poder suponer que los deportistas y los clubes se van a conformar con las resoluciones de los tribunales federativos, pero no es lo que nos dice la experiencia. La litigiosidad no deja de aumentar en nuestra sociedad. Por eso, lo más probable es que los casos deportivos inunden en el próximo año los tribunales ordinarios y que dentro de poco el siguiente Gobierno tenga que resolver este problemón que se está creando hoy en esta sala. Las enmiendas pactadas en este asunto por el Partido Popular con el PSOE van a mitigar muy levemente este desastre, pero creo que deberían haber exigido bastante más, señor Merino. El tercer punto en el que centramos nuestras enmiendas es en la protección de los clubes pequeños y en el ecosistema de ligas profesionales y federaciones. Los clubes han anunciado ya su oposición a la redacción final de esta ley y se quejan tanto de la deriva tanto del Gobierno como del Partido Popular. En este caso presentamos 6 enmiendas, 702, 727, 723, 734, 736 y 745. En nuestra enmienda 702 solicitábamos algo que han pedido la Liga de Fútbol Profesional y muchos clubes. Pedíamos eliminar del artículo 45 el párrafo siguiente. El otorgamiento de la licencia nunca podrá quedar condicionada a la participación en otras competiciones deportivas y planteábamos otras medidas. También buscamos que las formas de crear una liga o una federación sean más predecibles, que haya unos cauces más ordenados y menos sometidos al capricho de una persona. Dado el carácter presidencialista de la gestión federativa, una sola persona puede bloquear durante mucho tiempo un proyecto deportivo legítimo y eso es algo que no debería permitirse. Apoyaremos la enmienda transaccional, como le comenté hace un momento al portavoz de Ciudadanos, y rechazaremos, desde luego, la enmienda del PNV, lo cual, bueno, tampoco es ninguna novedad porque vamos a rechazar todas las enmiendas del PNV. Así que el cuarto aspecto que buscamos mejorar es el relativo a las condiciones de los deportistas y de los técnicos relacionados con el deporte, a los que dedicamos 5 enmiendas, 676, 681, 686, 737 y 743. La situación de los deportistas y de las profesiones vinculadas al deporte ha cambiado de una manera radical respecto a la ley de 1990 y consideramos que era mejor dedicarles una mayor atención en esta ley. El Gobierno nos remite al Estatuto del Deportista, pero si tenemos en cuenta lo sucedido con el Estatuto del Artista hasta la fecha, que se aprobó empezaron a tramitarlo en 2017 y estamos ahora y todavía no. Parece obvio la necesidad de abordar esa situación en esta ley de una manera ya definitiva. La ley del deporte, tras 32 años de la anterior, es una necesidad reconocida por todos. Y si hubiera sido abordada de una manera menos sectaria por el Gobierno de PSOE y Podemos, como sucedió, por ejemplo, con la ley antidoping, que nosotros apoyamos, podría haber gozado de unanimidad en esta sala.
Sin embargo, el deseo del PSOE de apoyar a caciques federativos de su cuerda y los delirios de sus socios de Podemos han superado el del interés público y la defensa del bien común. No vamos a apoyar una ley que va a crear más problemas de los que va a resolver y que ya ha sido respondida por los propios clubes que anuncian una huelga. Todos sabemos cómo va a terminar esto. Cuando el caos sea evidente, tendrán que promover algún real decreto, como han hecho ya para paliar los desastres de la reforma laboral o del ingreso mínimo vital. Como ya les han dicho los propios deportistas, los clubes y los especialistas de derecho deportivo, es mejor dejar la ley de 1990 que aceptar esta. Compartimos esa opinión. Gracias, señor presidente.